ahora? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, aparte de anunciar, hacemos nuestra la alegría por la presentación del libro de Antonio Martino, que va a ser próximamente, ya lo ha dicho y lo ha exhibido. Vamos a anunciar también que nuestra próxima reunión del instituto va a ser el 23 de agosto a las 18 horas. Y en esa reunión vamos a contar con la exposición del expresidente de Uruguay, Luis Lacalle Herrera, que va a hablar sobre, va a ser un balance democrático en el continente durante el presente año. Va a ser un análisis del estado de la democracia en el continente durante este año. Eso va a ser el 23 de agosto a las 18 horas. 23. Exactamente. Y el lunes 6, bueno, vamos a escuchar a la doctora Silvia Toscano, que también va a disertar sobre un tema fascinante, democracia y nuevas tecnologías. Asimismo, y gracias a un contacto que nos ha facilitado Lori Sanata, tenemos la posibilidad de invitar a disertar en nuestro instituto al destacado profesor italiano Alberto Mingardi, que seguramente muchos de ustedes conocen. Él podría disertar sobre el tema pandemia y pospandemia en Europa. Creo que es un tema que realmente es sumamente interesante. De tal manera que nosotros, a través de nuestro secretario, de Carlos Agostino, va a llegar a cada uno de ustedes un currículum de Alberto Mingardi, que ciertamente es muy importante, para que cada uno nos sugiera si les parece importante e interesante esta exposición. La vamos a tratar de concretar para los meses de septiembre u octubre. Señor presidente, a propósito de Lori Sanata, él leyó el trabajo que estamos haciendo en el instituto y me mandó una carta diciendo que, si bien está muy ocupado, va a tratar de colaborar con nosotros en el tema del populismo. Bueno, me parece muy importante. Realmente tengo un excelente recuerdo, no sé si es compartido por todos ustedes, pero la sesión nuestra con Lori Sanata fue realmente significativa y de extraordinaria importancia. Muchos me hicieron llegar la idea de que se quedaron con la gana de que siguiera más tiempo. Así que, bueno, la verdad es que tenemos una actitud recibimos de Lori Sanato una actitud muy, muy positiva, muy colaborativa, y de alguna manera, como lo dije, lo de Alberto Mingardi, que yo creo, Mingardi, que es un hombre digno de ser escuchado, es un aporte importante para el instituto. Bueno, hoy contamos con la exposición de Carlos D'Agostino, quien disertará sobre la filosofía política en tiempos de pandemia. Con él tenemos la oportunidad de reflexionar sobre algunos debates que ya existían sobre la filosofía y en la pandemia se han hecho más notorios y dignos de mayor reflexión. No vale la pena que resalte las características de nuestro valioso secretario, que las conocemos todos. Así que, como siempre, luego de la exposición de Carlos, va a quedar abierta la posibilidad de un diálogo sobre las cuestiones que va a plantear Carlos y que creo que tiene una extraordinaria importancia. Así que, tu palabra, Carlos. Bueno, muchas gracias, Horacio. Buenas tardes a todos. Con respecto al título, quiero decir que yo me voy a ocupar en esta exposición tanto de la filosofía política en tiempos de pandemia como las ideas políticas, que digamos es la incumbencia, la materia de nuestro instituto. Mi exposición la voy a desarrollar en tres partes. Una primera introducción, una segunda parte en donde yo he elaborado una agenda temática, por así decirlo, más o menos de alrededor de 10 ítems que es una agenda abierta y
y por supuesto puede ser ampliada por cualquiera de los presentes o de los miembros del instituto. Pero solo voy a desarrollar 4 puntos porque no me da el tiempo, pero si tengo una segunda oportunidad, voy a aclarar los temas que puedo hablar en una próxima reunión. Estimados miembros del instituto, quienes creemos y tenemos la plena convicción que tanto la filosofía, digamos la filosofía general, como la filosofía política en particular, que es la disciplina de nuestra incumbencia, repito, tenemos la responsabilidad y el deber de partir de la premisa que en tiempos de pandemia, tanto una como otra tienen mucho para aportar por su valor al debate y a la vida. Me viene a la memoria, y cito, cuando en junio de 1947, Albert Camus, en el libro La peste, afirmaba: cuando una pandemia acecha, todo cambia. Lo intrascendente que antes nos parecía importante vuelve a su intrascendencia natural, y lo importante recupera su trascendencia. La peste había suprimido la tabla de valores. Seguidamente dice este autor, este escritor existencialista, de la corriente existencialista: en algunas circunstancias la filosofía toma el objeto de la pandemia y desde como realidad, estudiando y proponiendo formas políticas de operar para enfrentarla. A veces la acción filosófica es descriptiva y eventualmente anticipatoria, a pesar de ser construida como narración desde hechos del pasado. Un conocido filósofo y académico británico, Jonathan Wolff, un destacado, digamos, filósofo político, dice que en filosofía política uno no puede esconderse, que los que decidan quedarse al margen de un debate se encontrarán con que otros han tomado las decisiones por ellos, les agraden o no. Y dice, no decir ni hacer nada equivale a aceptar la situación presente por muy repulsiva que ésta sea. Es evidente, estimados miembros del instituto, que la pandemia es un desafío ético y que afrontamos a decisiones políticas que requieren operaciones morales, tanto en lo local, en lo doméstico o en lo internacional. No está en mí, yo, porque aún tengo la vida, tengo una visión optimista de la vida, y no está en mi ánimo o esta tarde instalar ante ustedes o promover visiones o versiones mesiánicas o apocalípticas, ¿no? O conspirativas. Como todos conocemos, nos situamos en un escenario disruptivo, histórico, de mucha volatilidad en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural. Y en ese contexto es muy difícil predecir lo que va a suceder o ocurrir si tenemos en cuenta que en las actuales circunstancias prima fundamentalmente la incertidumbre, el miedo y la inseguridad para todos. Es un tiempo muy difícil y evidentemente hay, aquí el académico Cobodaf sabrá más que yo de esto, mucho marketing filosófico y político, de ideas, algunos construcciones paranoicas de muchos sofistas trasnochados, y también algo que ha dicho muy bien el escritor Moisés Naim, que lo cita Hugo Elconadamón en el libro La Pausa. Esta es una época para que muy propicia para los charlatanes de feria. Y me viene a la memoria algo que escribió hace muchos años muy bien Mario Bunge, cuando dijo que por estos tiempos había mucho charlatanismo. Bueno, evidentemente parece ser que ha llegado la hora y el momento de acudir a la filosofía. Ahora hay que responder a esta y a otras preguntas sobre la condición humana que evidentemente se hace necesaria y urgente. El confinamiento, toda esta situación que hemos vivido, nos impone un largo periodo de introspección y nos empieza a preocupar por fin la deshumanización de nuestras sociedades.
Esto nos lleva a preguntarnos y a situarnos en dónde estamos ubicados. Evidentemente estamos ubicados en un cambio de era y en un cambio de paradigma. ¿Qué quiero decir? ¿Qué significa un cambio de era? Un cambio de era se produce generalmente cuando varía, se altera o modifica tanto un escenario como de paradigma. Un cambio de época es como ocurrió en el siglo XVI en la Europa occidental con el Renacimiento, o por ejemplo con la Revolución Industrial en Inglaterra. Con respecto a esto, en conmemoración del 80 aniversario de la Academia, el académico escribano tuvo una intervención que a mí me parece ilustrativa para esta, digamos, exposición de esta tarde. En ese día, el académico escribano dijo que asistimos no al encuentro entre dos eras, sino a la difuminación de una era y a la afirmación de otra era, que es la era digital, que todavía no ha terminado de instalarse. Es muy importante aclarar esta palabra, que suena un poco raro, ¿no? ¿Qué quiere decir difuminación? Bueno, quiere decir la disminución de la claridad o de la intensidad de una era. O también el embaguecer, el desvanecer, el esfumar, y por qué no, como sostienen otras posturas mucho más extremas y radicales, el fin de una era. No hay duda que es mucho más que evidente que asistimos a un cambio de era, pero no a una era de cambio. Y aquí entra el tema de los paradigmas. Todos conocemos que los paradigmas son creencias, valores, técnicas que nos sirven de modelos, ¿no? De ejemplos, tanto en los paradigmas complejos, en los científicos, en los cognitivos, etc. Es decir, los paradigmas nos sirven para tener como referencias o como modelos en determinados diseños. Un cambio de paradigma no es solo una alteración de los modelos que generan, digamos, determinados consensos, sino es un cambio de la visión global acerca de una determinada disciplina. En el campo específico de la política, que es lo que a nosotros nos interesa, se están produciendo numerosas mutaciones y cambios que seguidamente voy a analizar cuando desarrolle la agenda temática. Evidentemente, transitamos de la revolución industrial a la revolución digital y de la era de la globalización a la era de la digitalización. Este tema del mundo que viene, o del mundo que ya está, me viene a la memoria cuando Montaigne, por allá por 1580, dijo: nuestro mundo acaba de encontrar otro mundo, y lo asocio con lo que dice el académico escribano. Hace 2 años tuve la oportunidad de leer un libro excelente de Joseph Piquet. Joseph Piquet es el ex canciller del Partido Popular, una persona extraordinaria, a quien he escuchado en varias oportunidades, que escribió un libro que se llama El mundo que viene. En esta obra el autor plantea los retos y desafíos, digamos, que se plantean y las esperanzas en el siglo XXI frente a lo que él denomina un proceso de desoccidentalización, palabra que no está todavía aceptada por la Real Academia Española. En esto Piquet dice que el problema no es no solo lo que viene, sino lo que se va. Y ahí entramos al abordaje de los problemas y dilemas filosóficos y éticos que nosotros tenemos que plantearnos. No hay duda que la pandemia nos ha puesto frente a un número considerable de problemas y dilemas filosóficos y éticos. Y por primera vez en mucho tiempo, las consideraciones filosóficas y éticas se han convertido en materia de debate político y de conversaciones también cotidianas, ¿no? Es importante mencionar que filósofos, pensadores, académicos, politólogos, periodistas han adoptado distintas posturas frente a la situación de la pandemia del
del COVID-19. Yo he seleccionado varias, pero me parece importante, dada la entidad internacional que tiene, hacer mención a Henry Kissinger, quien en abril del 2020 dijo lo siguiente: la pandemia del coronavirus alterará el orden mundial para siempre. Cuando termine la pandemia de COVID-19, se percibirá que las instituciones de muchos países han fallado. A renglón seguido pronosticó: la realidad es que el mundo nunca será el mismo después del coronavirus. Discutir ahora sobre el pasado solo hace que sea más difícil hacer lo que hay que hacer. Es muy interesante, esto sigue porque él después plantea una defensa del orden liberal, todo el tema económico, pero bueno, dada les puedo dar la fuente de esto, porque realmente es una página de lectura obligatoria. Por su parte, el columnista del Financial Times, Martin Wolf, también dice lo mismo, que esta es una catástrofe de la cual acaso no nos recuperaremos por épocas, lo cual evidentemente hasta ahora siguen versiones bastante pesimistas, por lo que vemos, ¿no? Y si nos vamos a posturas mucho más radicalizadas, que afirman que la pandemia ha hecho colapsar ciertas estructuras y categorías políticas que venían funcionando bien, pero por tanto se exige pensar de otra manera. Dentro de esta postura se ubica un filósofo muy polémico que lee la izquierda internacional, fundamentalmente, en el mundo académico fundamentalmente, que es el filósofo por marxista y lacaniano Slavoj Žižek, o Zizek, quien publicó un libro, Pandemia COVID-19. En este filósofo dice que no va a haber ningún regreso a la normalidad y que la nueva normalidad se tendrá que construir sobre las ruinas de nuestras antiguas vidas. Aclaro que es un filósofo muy pesimista, con ideas a veces un poco bastante particulares. Él ha argumentado que la normalidad era el problema y que no volveremos nunca más a la neutralidad del pasado. Bueno, visto estos tres autores que digamos nos pintan, quiero aclarar que una versión pesimista, que a pesar de la muerte, de los sucesos, de los problemas que atravesamos y todo, mi visión es optimista, porque aún tengo la vida. Y además porque tengo la imperiosa necesidad de seguir viviendo con mis 74 años. Y como creo en eso, voy a hacer en mis conclusiones una visión bastante optimista, en una época que es fundamental trabajar sobre los valores. En esta agenda de debates que he elaborado, en segundo lugar, en segunda parte de mi charla, he creído necesario, digamos, en primer lugar, mencionar que en filosofía política hay debates que son permanentes. O como dice muy bien el maestro Bobbio, Norberto Bobbio, hay temas que son recurrentes. Es decir, temas que también surgen a medida de que vamos avanzando en el desarrollo humano. Entre los primeros temas clásicos, digamos, del debate, como sabemos, quienes hemos leído a Leo Strauss, aquí hay varios miembros del instituto que son lectores de este filósofo tan importante del siglo pasado. El tema central de la filosofía política era la mejor forma de gobierno o el tema de la óptima república. Eso ocupó toda la filosofía clásica. Como sabemos, Platón, Aristóteles, Polibio de Megalópolis, Cicerón, San Agustín, Santo Tomás, hasta que llegamos a Maquiavelo. Cuando llegamos a Maquiavelo nos encontramos con el tema de la razón del Estado. Y es
uno de los temas fundamentales por esta época, porque se habla de un retorno del Estado, y hay un gran debate en cuanto al Estado por estos días. Y ahí tenemos la temática que ocupa la filosofía política, que es la relacionada con el fundamento del Estado y con la consiguiente justificación o no de la obligación política. Bien, dicho esto, paso a enumerar esta agenda temática que he elaborado, que abarca tanto el campo de la filosofía política como el campo de las ideas políticas. Es mi interés principal presentarles a ustedes esta agenda tentativa que está abierta a debate, que la fui meditando desde diciembre de 2019, cuando todo comenzó, hasta la fecha. Esta agenda yo la he dividido en dos partes. Una parte donde están los debates ideológicos del siglo XXI, las tendencias latentes y algunos retornos a viejos pensadores, y las nuevas propuestas que, digamos, se nos han presentado. Los debates ideológicos, como bien se refería el director del instituto, Américo Jagonarena, hay tendencias que estaban latentes antes de la pandemia, pero la pandemia ha acelerado esas tendencias y en algunos casos las ha exacerbado, como es el caso del autoritarismo, el nacionalismo, la concentración del poder, el populismo, etc. De allí que se habla de determinados retornos, como analizaremos más adelante, del retorno del Estado, de un retorno a Hobbes, de un retorno a Baudin, algunos. También se plantea un retorno al cosmopolitismo, recuerden ustedes que esto fue temática desde Diógenes, Leibniz hasta Kant, y también de una crisis de la civilización, y un planteo de civilización digital. Entre los nuevos debates, voy a comenzar en primer lugar a enumerar la posibilidad de una nueva ilustración o una segunda ilustración. Algunos hablan de una tercera ilustración, tomando la Grecia clásica, la ilustración del siglo XVIII y luego esta nueva ilustración que se propone. Hay filósofos como Pinker, gran autor de un libro, La defensa de la ilustración, o Marcus, Gabriel Marcus, un joven filósofo de 39 años que tuve la suerte de conocer en la Noche de la Filosofía en junio de 2019, aquí en Buenos Aires, en la cuarta Noche de la Filosofía. Fue el único invitado alemán que vino a esta jornada de filosofía que organiza siempre la Embajada en Francia en Buenos Aires, a través de su Instituto de Acción Cultural. Ambos autores plantean un tema de ilustración global. Desde posturas más radicalizadas, la filósofa española joven Marina Garcés plantea una ilustración de tipo radical. En segundo lugar, se plantea frente al humanismo un planteo de un nuevo humanismo, otros dominan un posthumanismo, y también hay toda una corriente muy interesante en donde se ubica Adela Cortina, Martha Nussbaum, que es una filósofa norteamericana muy importante, autora de libros clásicos, que plantean la valorización, de las humanidades. En tercer lugar, los cambios que se esperan y las mutaciones que se esperan en las formas de hacer política y en las nuevas politicidades. En cuarto lugar, la temática del poder. Se está planteando una nueva configuración del poder a nivel internacional y a nivel local. Y entra toda esta temática de el poder inteligente que ha desarrollado un filósofo que está dando mucho por hablar, que es el autor de La Sociedad del Cansancio, Ulrich Hamm, en su libro sobre el poder y su último libro sobre la psicopolítica. En quinto lugar, existe toda una corriente que plantea la necesidad de diseñar un nuevo contrato social. Esto empezó, ya en el siglo pasado, algunos
inclusive en nuestro país. Algunas han propuesto esta temática porque para estos autores coinciden en que el contrato social que se inició a partir de la Segunda Guerra Mundial de 1945 está roto. Lamentablemente de esto no voy a hablar hoy. También dentro de estos debates, algunos en Estados Unidos, como Judith Butler, que es una persona radical de izquierda, ha planteado un nuevo contrato racial y sexual. Hace un rato hablábamos de los temas del lenguaje inclusivo y todo esto. Bueno, ahí entran en este contrato sexual todos estos movimientos denominados la filosofía, el tema de género, el tema de la LGTB, que no es un tema menor porque en estos momentos son el 6% de toda la población mundial. Es decir, que merece todo esto una reflexión en el campo de la filosofía. En sexto lugar, en la temática de la sociedad pospandémica, es decir, de la relación entre el individuo y la sociedad y la relación entre el individuo y el Estado. También hay muchos cambios en el campo, y eso es en séptimo lugar, de la antropología política. Ustedes recordarán que hace unos años Sartori, casi a los finales del siglo pasado, elaboró toda una concepción del Homo videns que ahora tiene su correlato en el Homo Twitter, Facebook, etc. En toda esta, digamos, situación digital que se viene dando Urbit et Orbi. En octavo lugar, uno de los temas que hay que replantearnos es el tema de la libertad. Recordemos todo el tema de la libertad de los antiguos, de los modernos, la libertad de los positiva o negativa que se discutió durante los años 50, 60 del siglo pasado. Y entramos en esta situación de sociedades digitales, estados digitales autoritarios, libertades vigiladas, y todo lleva a un contexto que durante la pandemia se vieron afectadas, en muchos lugares por los estados de excepción, las libertades. Bueno, y por último, el tema del Estado. Con respecto a esto, hay toda una corriente de retorno al Estado, hay toda una corriente que plantea el rol del Estado, hay toda una corriente que plantea toda esta temática de lo llamado estado de excepción, estado de emergencia, que, digamos, durante la pandemia fue muy debatido. Y también la temática del denominado Deep State, que es un tema menor, pero hay que mencionar. Bueno, yo voy a abordar 4 temas hoy. Voy a tratarlo de hacer unos 20 minutos que me quedan más. Que son, en primer lugar, los debates ideológicos del siglo XXI. En segundo lugar, la temática de la política. En tercer lugar, la temática del poder. Y en cuarto lugar, la temática del Estado. Bueno, como todos conocemos, porque hemos realizado aquí determinados eventos, conferencias, debates, hay diversos debates existentes en la actualidad, como son República y Populismo, que fue motivo del libro y de 2 reuniones en la academia por el libro del académico Kodadov, aquí presente. Otros plantean, es decir, democracia y populismo. Bueno, está también todo este planteo que hay sobre hacia qué democracia vamos frente a las denominadas democracias iliberales o democracias híbridas, o lo que Pierro Zamballón, que lamentablemente iba a venir en marzo de 2020 a Buenos Aires a exponer, lo que él llama la democratura. Bueno, todos estos temas que hacen, digamos, al populismo, al tema, es decir, para muchos, como es el caso de Albert Rivera, el líder de Ciudadanos en España, la batalla ideológica del siglo XXI va a ser entre la democracia liberal y el populismo, ¿no?
Piero Zambayón, autor que recién he citado, nos dice que las ideas populistas han impregnado el mundo entero y que evidentemente en muchos de los casos no se ha pensado la naturaleza del populismo, sino sus causas. Loris Sanata, que hoy fue citado acá por el director y hubo varios comentarios, dice que el populismo es la mayor alternativa histórica a la democracia liberal constitucional. Bueno, en un segundo, digamos, debate que aparece por un tema que instala nuevamente el presidente Biden en la reunión sobre seguridad que se realizó no recuerdo bien ahora en este momento, creo que en Suiza, Biden instaló un tema que es el tema entre, digamos, el debate entre democracia y autocracia. Ustedes saben que desde la politología esto se trabajó mucho con Juan Linz, con Guillermo O'Donnell, con Philip Smith, etc. Perdón, la reunión fue en München, la reunión donde Biden habló y dijo que en muchos lugares, incluyendo en Europa y Estados Unidos, el progreso democrático está en peligro y que la lucha entre la democracia y la autocracia está en un punto de inflexión y que es un debate fundamental en esta hora en el mundo y que la democracia debe afrontar nuevos desafíos y que tenemos que defenderla, fortalecerla y renovarla y probar que nuestro modelo no es una reliquia de nuestra historia, dice Biden. Otro debate interesante que se plantea de este mismo tenor es el que inauguró el politólogo Claudio Fantini, planteando que el debate de este tiempo es entre la cultura liberal y la cultura autoritaria. Fantini dice que la disyuntiva principal de las sociedades no es entre izquierda y derecha, sino que es entre cultura autoritaria y cultura liberal. Y evidentemente esto se traduce en una crisis entre dos culturas que son totalmente antagónicas. Otro de los temas que digamos ahí debate es la paradoja en que han entrado las izquierdas y derechas en este contexto. Y es un aspecto relevante en el debate ideológico de nuestro tiempo, que se presenta tanto en la cultura política liberal como en la cultura política autoritaria. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, que tanto en el continuum o la diada izquierda y derecha, tenemos que ambas culturas políticas encontramos izquierdas liberales, culturalmente autoritarias, y derechas que también son liberales. Es decir, esto es realmente una nueva realidad que se ha presentado en el contexto actual. Otro de los temas que conocemos es el tema de los nacionalismos, que bueno, aquí ha sido abordado por dos de nueve miembros del instituto, el doctor Piedrabuena y el doctor Raúl Arlotti, ¿no? Se ve que en Europa hay un gran contexto, una epidemia de nacionalismo. Fíjense si tomamos que en España hay 3 nacionalismos, que en Italia hay 3 nacionalismos, que en el Reino Unido hay 3 nacionalismos, que en Francia y en Corsa hay un nacionalismo, que en Bélgica y en Flandes hay un nacionalismo, y que en Dinamarca hay un nacionalismo. Evidentemente, Europa es una pandemia y una fábrica de nacionalismos y populismos. Es decir, y hay muchas ultraderechas que se ven reflejadas con Orbán, Erdogan, con Duterte en Filipinas, y en la India con el primer ministro Narendra Damodar. Desde una postura totalmente radical, y lo vuelvo a citar por segunda vez, porque es un infante terrible este señor, a Slavoj Žižek, él plantea que la coyuntura ideológica de este siglo, quiero siempre aclarar que es un personaje muy particular, plantea que la disyuntiva
en este libro, Pandemia y COVID-19, plantea que la disyuntiva es entre barbarie o comunismo reinventado. A juicio personal, un delirio total. Pero, evidentemente, el debate está porque él, digamos, es un filósofo leído por toda la izquierda académica. Este filósofo asevera que esta es una oportunidad frente a la crisis del sistema social y del capitalismo, a la crisis económica y sanitaria que transitamos, establecer un sistema social comunista. Por eso de ahí plantea esa dualidad entre comunismo y barbarie para superar o reemplazar el nuevo orden mundial liberal capitalista. Bueno, están también las teorías conspirativas, bueno, que no merecen mención, de los Illuminati, también de que los virus lo inventaron los chinos, que Soros, bueno, todos esos son debates menores. Lo más importante ahora son los retornos, es decir, esto también es un tema muy importante porque al iniciarse la pandemia, muchos autores empezaron a plantear, digamos, el retorno del Estado, un retorno a Thomas Hobbes y un retorno a Baudin. Con respecto a Hobbes, muchos han hablado de que vivimos en un momento hobbesiano. En esta postura la han adoptado Martha Baumann, que he citado, Adela Cortina, también en el campo, digamos, de la filosofía moral y política de España, Amelia Valcancer, y también nuestro conocido y querido amigo, ya dentro del campo de la politología, que es Manuel Alcántara Sáez, el académico de la Universidad de Salamanca. ¿Qué quiere decir que estamos en un momento hobbesiano? Bueno, hay un primer elemento que es el miedo, un segundo elemento que es la fragmentación y la radicación y las sociedades disruptivas que no requieren seguridad. Ahí están los dos elementos centrales que Hobbes plantea. Es decir, en otras palabras, que hay una determinada protección de los ciudadanos. Está bien en precisar que con todas las aclaraciones y reparos conceptuales, reconozco y coincido con la resolución hobbesiana del dilema entre libertad y seguridad, que está instalado en el Leviatán de Thomas Hobbes, entre soberanos libres, pero inseguros o seguros, optaremos seguramente por la seguridad en una determinada situación o contexto de crisis para poder garantizar la seguridad del Estado. Inclusive se ha llegado a hablar, por algunos díscolos, de un leviatán sanitario. La postura del retorno a Baudin la ha hecho Benigno Pendas. Benigno Pendas es una persona que ha participado en la Academia en el 80 aniversarios, es un académico de la Real Academia Española, y él ha escrito un artículo en la revista de Cortes Generales de España, titulado Soberanía, el eterno retorno a Jean Baudin. En este artículo, el letrado de las Cortes Generales ofrece una reflexión contemporánea sobre la idea de soberanía en Baudin y explica que sigue siendo fundamental para la historia del pensamiento político. Y dice que se va a ubicar todo el pensamiento de Baudin en los debates jurídicos y políticos del siglo XXI. Bueno, por último, este autor plantea que la realidad de la soberanía al día de hoy en relación con la globalización y con el equilibrio de poderes entre los estados. En este sentido, Benigno Pendas dice, cito, más que ningún otro concepto, la soberanía
es la seña de identidad del Estado como forma política. Hace tiempo que se habla de su crisis, pero todavía está viva y activa, y define la actividad de los centros de decisión política. Así lo demuestra la pandemia de COVID-19 con ejemplos muy significativos. Por último, dentro de los debates ideológicos digamos, de estas épocas, para algunos ha retornado la vieja polémica entre liberales y comunaristas. Es decir, para algunos autores hay un retorno, un replanteo sobre el debate crucial de la filosofía política contemporánea, que es la controversia entre liberales y comunitaristas. Esta controversia, que no es solo de corte intelectual, sino que tiene que ver con implicancias contingentes que llevan inmersas en conjugar de manera muy singular la filosofía política y el derecho. El liberalismo, sin duda, como todos conocemos, es la teoría política más importante de la actualidad. Pero el comunitarismo representa la refutación no marxista digamos, del liberalismo, ¿no? Bueno, en segundo lugar, voy a hablar del tema de la política, de los cambios y mutaciones en la política. Las mutaciones o cambios de la política y ha llevado a algunos a decir que estamos en una nueva era política, o en una nueva política, o en una neopolítica. Muchos dicen que la política ya no es lo que era, y que han surgido grandes cambios políticos en las nuevas formas de hacer política y también en las nuevas politicidades. Con respecto a la política se produce un doble proceso. Por un lado tenemos el cuestionamiento de las formas de hacer política, y ahí entramos con la crisis de representación y con la crisis de los partidos políticos, y por otro con un claro proceso de antipolítica y despolitización. Y también con la temática de las nuevas politicidades. Lo extraordinario, lo central, el eje privilegiado de estos cambios en políticos es que muchos consideran que se ha modificado sustancialmente la matriz sociopolítica y que es necesario reconstruir la polis y las relaciones entre las polis. No tengo ninguna duda que todos entendemos que el objeto de la filosofía política, desde el saber clásico hasta hoy, es la polis. En este sentido, como todos conocemos, se ha modificado la relación entre los gobernantes y los gobernados. Los partidos han perdido su representación política. Y esto plantea que se necesitan nuevos partidos, un cambio de paradigma en los partidos políticos, que sean más democráticos, menos autoritarios y más integrados con la sociedad civil. Todo esto, algunos lo han denominado como la neopolítica, es decir, la política que hace, digamos, instalada en el mundo digital y móvil, de la política en red, del activismo digital, de lo que se llama también el artivismo, y aparecen nuevos actores, nuevos, digamos, que ya no, digamos, eran los actores clásicos de la política. Es decir, y lo más, digamos, notorio es que hay actores políticos y sociales que están por fuera de la polis. Esto es lo más, digamos, relevante y significativo. Y evidentemente no podemos soslayar que toda esta era de volatilidad genera procesos disruptivos en las formas democráticas y en los sistemas políticos. Y es lo más evidente que la pandemia hizo más visible el difusionamiento de las disfunciones del orden político vigente. Disfunciones que nos remiten, como ya dije, a la crisis de representación o a la crisis de los sistemas políticos. Todos estos componentes manifiestan y revelan una fatiga democrática con las consecuencias de las degradaciones institucionales, como hemos visto aquí en varias
disertaciones de nuestro ciclo sobre la democracia. En tercer lugar, y ya voy en 35 minutos, y me quedan los dos temas más, digamos, de mayor contenido. Es el tema del poder. El tema del poder, que como todos sabemos es uno de los conceptos fundamentales de la ciencia política y de la ciencia social, ha sido abordado siempre por la filosofía política, la sociología política y por la ciencia política. Y el poder es uno de los fenómenos más complejos de la vida social, pero es el ingrediente esencial de una sociedad política configurada siempre como una estructura de poder. Recuerdo que Bertrand de Jouvenel decía que la sociedad era una constelación de poderes, políticos, económicos, culturales, etc. A esa concepción se le ha agregado los poderes tecnológicos y el poder de las redes sociales. En el campo, digamos, específico de la filosofía política, cuando estamos abordando la naturaleza, la legitimidad o la justificación del poder, nos ubicamos en la arena propia, específica de la filosofía política. Todos saben que poder es un concepto multívoco que tiene varios significados, que ha sido abordado por muchos autores, como Weber, Bertrand de Jouvenel, Lux, etc. Pero lo más importante hoy es que es el tema de la estructura de poder y de la dominación, para entender lo que pasa en el mundo. Es decir, lo tengo que analizar como una estructura de relaciones de poder y también centralizar en el tema de la dominación. Es importante este tema de las estructuras de poder porque durante estos últimos años y durante la pandemia se parte de la base que el poder internacional es el que define el poder nacional. Y en este sentido, el poder internacional o global, como lo quieran llamar, se está desplazando de Occidente a Oriente y del Atlántico al Pacífico. Es decir, para decirlo, digamos, en otras palabras, el poder de Oriente avanza, el poder de Occidente retrocede. De allí la importancia que adquiere la geopolítica en estas actuales circunstancias. Hacer una lectura en clave geopolítica de los sucesos que ocurren por este tiempo. Por otro lado, para muchos, como Giorgio Agamben, filósofo que fue citado en reiteradas veces por el presidente de la Academia, en un debate con Benigno Pendaz sobre estado de excepción, plantea que hay una reformulación del poder y de la soberanía, y que estamos frente, como dice la politóloga Ferreira Rubio, a una nueva configuración y concentración del poder. Y también estamos frente a nuevas formas de manipulación y dominación virtual y ante la presencia de, digamos, poderes fácticos que, digamos, como son los medios de comunicación, los nuevos poderes fácticos, los bancos, las finanzas, etc. Con respecto a esto de la nueva configuración del poder, esto plantea grandes debates sobre la autonomía de las personas. Y aquí aparece la tendencia al autoritarismo, que es una de las preocupaciones que todos tenemos de antes de la pandemia y que ahora se ha agudizado más, todo este tema del autoritarismo y de la concentración del poder. Es decir, de la concentración del poder y del abuso del poder. Evidentemente, estos dos son aspectos centrales en el debate del poder de nuestro tiempo. Otro tema, como bien dije, es el tema de la dominación. Es decir, nuestros cerebros en este momento están sometidos a una dominación de tipo virtual. Y aquí permítame hacer una recesión. Cuando yo tomaba la concepción del poder de Weber como una probabilidad, etcétera, etcétera, la coacción o la coerción era lo que caracterizaba esa concepción del poder.
Cuando yo tomo Vigilar y Castigar con Foucault y su metafísica del poder, puedo hablar sobre eso, su libro, esa pandemia, etcétera, etcétera, también quedaba circunscrito a vigilar y castigar. Ahora hay una nueva concepción del poder, que es la que sostiene muy bien Bulchulham en su libro sobre el poder o psicopolítica. Ya el poder no va al cuerpo, va a la psiquis. El tema es ahora distinto. Es decir, nos dominan a través, virtualmente, a través de estas nuevas formas de manipulación o de dominación. Y allí entra el poder en las redes sociales, en las nuevas tecnologías. Putin ha dicho que el que maneje la inteligencia artificial dominará el mundo. Acá, dentro de unos días, Antonio Martino va a pronunciar una conferencia muy interesante sobre esto. Creo que se titula Desde Luis XIV hasta el poder inteligente, ¿no? Si no, después me lo refrescas, Antonio. Aquí es muy importante la consideración del Big Data, del dataísmo. ¿Por qué? Porque tiene poder el que tiene los datos. Los datos determinan hoy la soberanía. Es decir, el que tiene los datos tiene el poder y la soberanía. Y así entramos en el camino peligroso de las libertades vigiladas, de las sociedades vigiladas, de estados vigilados y hasta de un capitalismo vigilado. Hay una autora muy importante, Carlos Piedrabuena, con esta periodista de La Nación Más, fue muy interesante una exposición, comentábamos hace un tiempo sobre esto, que tiene un libro también sobre el capitalismo vigilado. Otra de las pandemias de nuestros tiempos es la media, es decir, todo este tema de las aplicaciones. Es una epidemia de aplicaciones que nos condicionan permanentemente. Y ahí entra en juego la temática de la libertad. Otro tema es el tema del poder inteligente, donde hoy ya como dije, no se necesita la coerción. No es el cuerpo hacia donde se dirige el poder de dominación, sino a la psique, que es un objeto más valorado. Muy bien, es importante este tema del poder inteligente porque el poder, es más que evidente, asume formas diferentes. La más indirecta e inmediata que se exterioriza es la negación de la libertad. El poder puede exteriorizarse por violencia, por represión, pero no descansa en ella. El poder disciplinario que se está llevando, digamos, por estos tiempos, no está dominado por la negatividad, sino que se articula de forma inhibitoria y no permisiva. Dice Bulchulham, el sujeto sometido no es ni siquiera consciente de su sometimiento. El entramado de dominación le queda totalmente oculto, y ahí sí que se presuma libre. Bueno, toda esta temática del poder inteligente, que no opera contra la voluntad de los sujetos sometidos, sino que se dirige a esa voluntad a su favor, sino que dirige, perdón, esa voluntad a su favor. El poder inteligente, de apariencia, digamos, libre, amable, estimula y seduce. Es más efectivo que el poder que clasifica, amenaza y prescribe. Aquí tienen, esto lo recomiendo, Bulchulham, Psicopolítica. Por último, y me he extendido, pido disculpas del caso, voy a hablar sobre la teoría del Estado. Es decir, todos conocemos que la teoría del Estado durante la pandemia ha retornado, ¿no? Manuel Alcántara Sáenz decía en un debate que participé, es el Estado estúpido, ¿no? En la actualidad hay un gran debate sobre, y hay un consenso generalizado que ha quedado más que evidente, que los Estados son imprescindibles para abordar las situaciones derivadas de la pandemia.
no hay ninguna duda que el Estado regresó al primer plano y que el Estado se tuvo que, como actor político relevante y trascendente, hacer cargo de todas estas acciones. No fue el mercado, fue el Estado. Aclaro que participo de la ecuación completa de Estado, mercado y sociedad civil. Es decir, no soy un estatista. Es decir, que la pandemia, la respuesta la dio el Estado y no el mercado. De ese modo, el Estado recuperó, bueno, su rol protagónico. Cuando nosotros hablamos del Estado en filosofía política, como dije hoy, nos estamos refiriendo al fundamento del Estado, y también, es decir, al principio en que se asienta el Estado, en otras palabras, al motivo, a la razón principal o básica del Estado en general y de cada uno en particular. Evidentemente, con el COVID-19 el Estado se ubicó en el centro del debate. Y ahí, digamos, se plantearon, en primer lugar, el retorno del Estado, la discusión sobre el rol del Estado, sobre las formas políticas nuevas, como el estado de emergencia, el estado de excepción que existe en varias constituciones, artículo 116 de la Constitución de España y ley 4 de 1981, Constitución de Chile, Constitución de República Dominicana, estado de excepción que está en varias constituciones latinoamericanas, 4 por lo menos, o los estados de emergencia. También la posibilidad de un estado social, la posibilidad de reconstruir un nuevo estado de bienestar. Todo esto se está discutiendo, todo esto, digamos, tuvo distintas etapas en los últimos 50 años, hasta que en 1965, Ted Stokols, la famosa profesora de Harvard, publicó un libro muy interesante sobre reconstruir el Estado, aunque con anterioridad a eso ya había planteado en el año 74 el Estado mínimo Robert Nozick en su libro Anarquía, Estado y Utopía, que sirvió de base a la concepción que adoptó el consenso de Washington, ¿no? Todo eso planteó, y al liberalismo y al fundamentalismo de mercado, que hasta en finales ya del siglo pasado, Kenichi Omae, que es un empresario pública, era el fin del Estado-Nación, el fin del Estado. Bueno, todo eso ha sido replanteado nuevamente y hay todo un replanteo de que vamos hacia una nueva estatalidad. Podría hablar de cada uno de estos ítems que he mencionado, pero dado la extensión de mi exposición, voy a entrar a mis conclusiones. Bueno, debo decir que la agenda que he propuesto está abierta y el debate queda abierto. Y como dije también en el inicio de mi exposición, la filosofía política, la filosofía política tienen mucho para decir. En este sentido, todos tenemos que tener en claro que no se sale de una emergencia humana sin humanidad y sin humanidades. En estos tiempos complicados, difíciles, complejos, que nos toca vivir, el rol del intelectual no es estar cerca o lejos del poder. El intelectual tiene que estar siempre y en todos los casos cerca de la verdad. El poder pasa, la verdad queda. Ninguna sociedad ha podido prescindir a lo largo plazo de la verdad, ni ninguna ha perdurado sin ella. En consecuencia, el papel real del intelectual es la búsqueda de la verdad, y esa es la tarea de esta obra. Dice Mario Bunge, el intelectual es o debiera ser un ciudadano del mundo, tomar partido solo por las causas grandes, nunca por las causas pequeñas y perecederas. No escapa a nadie que transitamos, navegamos, circulamos en un océano de ignorancias, ¿no? Y experiencias engañosas que son incapaces de presidir las rarezas. Es por ello que considero fundamental, por estos tiempos, no adherir a los pensamientos únicos,
en general, cerrados y excluyentes. Tampoco no hay que olvidarse que no hay una sola manera de pensar, así como no hay una sola manera para concluir. Vivir sin filosofar es propiamente tener los ojos cerrados sin tratar de abrirlos jamás. Filosofar es, ante todo, pensar dialogando. De ahí la necesidad del diálogo y del debate y los intercambios de opiniones y de abordajes. Por eso es importante tener en claro y subrayar que los filósofos no tienen que diagnosticar. Los filósofos tienen la responsabilidad de reparar. Kliber, que lo cita Pedro J. Frías en un trabajo en la academia, de quien yo fui tenía una gran admiración por ese jurista argentino, dice que no existe neutralidad en el mundo. O eres parte de la solución o eres parte del problema. La racionalización quiere que seas parte de la solución. Bueno, termino diciendo que, teniendo en mira las preguntas fundamentales, que muchas veces son más importantes que las respuestas, creo y considero que en todo esto no hay palabras finales. Y en este sentido quiero expresar que está en mis más profundas convicciones, que esta es una única oportunidad para ajustar valores. De ahí la importancia que adquiere construir un futuro a partir de valores. Porque sin lugar a dudas, estimados colegas, sin valores no hay éxito. Muchas gracias. Doctor Jaume, tiene el micrófono apagado. Ahora sí. Sí. Carlos, quería felicitarte en primer lugar por la exposición, me pareció brillante. Creo que nos ha abierto a una cantidad de dilemas, de preguntas, sus reflexiones, y dejo abierta la posibilidad de diálogo y de preguntas entre todos los participantes. Diríjense a nuestra secretaria para pedir la palabra. Carlos Weisman quiere la palabra. Adelante, doctor. Tiene que abrir su micrófono. Bueno, Carlos. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Perfecto, Adelante. muy bien. Bueno, yo también querría agradecerte por esta interesantísima exposición. Básicamente planteaste un catálogo de problemas, o sea, de preguntas, y un inventario provisional de algunas de las respuestas. O sea, es una base excelente para la discusión. Yo simplemente quería hacer un comentario que tiene que ver con lo que comenzaste planteando al final, al principio y después discutiste durante la mayor parte de la fase final, que tiene que ver con el hecho de que estamos ante un cambio de época y un cambio de época que lleva a redefinir la función o el contenido de la filosofía política. O sea, hasta la pandemia sabíamos que la revolución digital, yo diría más bien la revolución tecnológica que la digital, tal vez porque estuve leyendo hace poco acerca de la agricultura celular, que va a revolucionar, digamos, no solamente la revolución tecnológica está transformando la industria y los servicios, sino que la biotecnología va a transformar la agricultura de una manera que ni nos imaginamos. Pero la cuestión básica es que sabíamos que estábamos en medio de una revolución tecnológica, que iba a transformar de maneras no totalmente predecibles las instituciones económicas, políticas y culturales del mundo. Pero la pandemia nos llevó a entender cuánto más global es esa transformación en la que estamos. En el sentido de que nos lleva a lo que se podría llamar el redescubrimiento de la naturaleza. O sea, siempre sabíamos que la naturaleza estaba allí naturalmente, pero el redescubrimiento de la naturaleza como problema político. O sea, uno puede entender, creo yo, la historia del pensamiento social y político de los últimos siglos en términos de una serie de
descubrimientos o redescubrimientos. O sea, en el siglos XVIII y XIX se redescubrió la sociedad. En el XIX y el XX se descubrió la mente como problema, ¿cierto? Y ahora estamos redescubriendo la naturaleza como límite a las instituciones económicas y políticas de la sociedad. Y es interesante porque la pandemia nos obliga no solamente a confrontarla por una cuestión de sobrevida de la sociedad, sino a entender que también el cambio climático es algo importantísimo. Ahora, fíjese que cambios graduales como el cambio climático pueden ser ignorados por la política, porque no representan transformaciones repentinas, ¿cierto? Y ustedes conocerán el cuento de la rana que está siendo hervida a fuego lento, ¿no es cierto? No se da cuenta muy bien lo que le está pasando, pero de la pandemia es un cambio abrupto que es absolutamente indispensable para la sociedad y para la política confrontar. Y esto me hace acordar a un argumento que hacía Marx en una transformación global anterior, la de la emergencia del capitalismo y la Ilustración, cuando Marx decía, en una situación así, el hombre no era consciente del lenguaje inclusivo, está obligado a afrontar la realidad. O sea, está obligado a despojarse de las fantasías y mitos que le impiden entender la realidad y está obligado a confrontarla. Y esta es una situación de esas, una situación en la cual la política no tiene escapatoria. Ahora, el foco de la filosofía política, como bien lo planteaste, fue tradicionalmente el estudio de la mejor forma de gobierno, y mejor quería decir la más justa, o en formulaciones posteriores, la que tenía mayor capacidad de promover la libertad. También temas subsidiarios, tales como la necesidad de gobierno, por ejemplo. Pero la pandemia pone en el centro de la ciencia política, de la filosofía política, la problemática de la efectividad, o sea, de la capacidad diferencial que tienen distintos regímenes políticos para afrontar eficazmente crisis como la de la pandemia, y ahora somos conscientes de ello, también la del cambio climático. De modo que cuando comparamos la democracia liberal de Occidente con regímenes autoritarios como el chino, o los regímenes totalitarios de los que creemos habernos salvado para siempre, la pregunta, no solamente tenemos que preguntar cuánta justicia o cuánta libertad permiten o producen, sino cuán efectivas son para enfrentar crisis vitales para la sociedad. Y la gran pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, el autoritarismo chino mostró ser extraordinariamente eficaz, salvo que hayan falseado los datos que tenemos. ¿Puede la democracia liberal ser igualmente eficaz? O sea, ¿qué cambios habría que hacer en la organización de la vida democrática para aumentar su efectividad? Paro. Bueno, te agradezco muchísimo, Carlos, tu comentario, muy rico, muy esclarecedor. Inclusive, en primer lugar, vos hablaste del tema de la naturaleza. Yo ese tema lo iba a desarrollar en el tema del cosmopolitismo. Sí. Cuando, en una próxima charla que tengo ya bastante adelantada, es este tema de la filosofía política en las relaciones internacionales, donde entra también, es decir, el tema de los derechos humanos, la paz que fue el tema desde Tucídides hasta Kant, ¿no? Sí. O la guerra justa, injusta, etc. El tema de la paz, los derechos humanos, la inmigración, el cambio climático, todo eso yo tenía preparado para ese ítem. En segundo lugar, vos comentaste el tema de la naturaleza, evidentemente modifica hasta la antropología política. Fíjate que hoy salió un artículo que han descubierto que en Tucumán que hay una antigüedad de restos humanos de 40.000 años, ¿no? Es decir, mirá si tenemos ya los libros clásicos de Balandier y todo eso, la antropología política van quedando por el camino. Un tema que vos planteaste muy bien es el tema del autoritarismo chino.
porque ese modelo, yo lamentablemente me quedé con casi el 80% del tema del Estado, donde iba a hablar del autoritarismo digital. La experiencia en China hay 200 millones de cámaras, va a haber 300 a fin de año, dicen, ¿no? La ciudad de Hanqing ha hecho una experiencia de autoritarismo digital, ¿no? Donde vos tenés que los ciudadanos son clasificados, crédito social se llama, textualmente. Y si vos te mandás alguna macana, criticás al gobierno, eso, te meten en la lista negra, por decirlo como decimos acá en criollo, ¿no? Y cuando vas, vi un video que un tipo fue, puso la SUBE, no sé cómo se llamará allá, no lo dejaron viajar en el subterráneo. O sea, y eso que es una ciudad de 8 millones de habitantes, solamente, digamos, 180.000 están más o menos en las reglas del juego de ese Estado digital autoritario. Yo me puse a estudiar todo este tema interesante, cómo surgió el confucianismo, que es lo que domina, digamos, Japón, Corea, Singapur, China, etcétera, etcétera. Fueron Pericles, porque ahí empieza nuestro concepto de democracia y con los clásicos, ¿no? Cuando Pericles tenía 16 años, Confucio muere. Es decir, que el esquema autoritario, ese de la familia, la jerarquía, los valores y todo lo que se da en China, ya estaba, por un lado, la cultura autoritaria y por otro lado estaba ya en Grecia la cultura democrática. Pero digamos, tiene más arraigo la cultura democrática autoritaria, porque recién la cultura democrática se va a instalar hace 3 siglos. Es decir, en 1945 había 30 y tantas, 40 democracias, no había tantas democracias como, digamos, hoy. Hoy democracias plenarias perfectas hay 35 en el mundo, 20, imperfectas 55, y autoritarias en esta nueva tercera ola de autoritarismo hay 55 países. Es decir, hoy con Silvia charlábamos del Instituto Biden de Suecia, ¿no? Que ha elaborado una serie de... están muy preocupados por la tendencia al autoritarismo y la concentración del poder. Recomiendo entrar a este sitio, hoy hablamos con Silvia. No hay ningún argentino, ningún latinoamericano en el instituto. Después te comento, no conozco a nadie, pero ya estuve averiguando. Fíjense ustedes. Perdóname. Hay latinoamericanos que colaboran con lo que ellos llaman jueces. O sea, claro, haciendo rankings de países. Sí. Tiene un consejo de investigación, tiene 3 niveles el BIDEM. Bueno, la vez pasada, un libro muy interesante que se llama el Estrecho, el Sendero, de Johnson y Acemoglu, que lo utilizó en una conferencia totalmente sanata que dio en el SEMA. Ahí plantea que la gran preocupación es el giro autoritario. Es decir, que Enrique Cardoso, por ejemplo, dice que hay una versión más autoritaria del futuro. Ferreira Rubio, todos los que yo he mencionado, es decir, están altamente preocupados por el giro autoritario que ya venía, pero que ya ha acelerado. Bueno, Carlos, muchas gracias por tu pregunta. Doctor D'Agostino, Martín Cuesta habló en el chat. Le paso a leer la pregunta. Excelente exposición, muchas gracias, Carlos. Una inquietud. En la parte de cambios en la política mencionaste las categorías neopolítica y nuevas politicidades. ¿Podrías ampliar el alcance de estos términos? En particular, ¿hay un cambio de naturaleza / profundidad? Bueno, muchas gracias, Martín, por tu pregunta, ¿no? Este cambio de las politicidades, hay un autor muy importante, sociólogo, Carlos, vos lo debes conocer, Carretón, ¿no? Que hizo un debate con Alcántara Sáez y plantearon todos estos temas. Manolo Alcántara Sáez, el catedrático de Salamanca, ¿no? En donde, digamos, este tema de las nuevas politicidades también plantea el tema de la naturaleza social y político del hombre, ¿no? Es decir, el clásico son politicón y todas estas cosas. Hay un nuevo replanteo sobre todo eso. Porque en el mundo antiguo, el que estaba fuera de la polis era un dios o una bestia.
el idioma, recuerdo, ¿no? Ahora hay muchos que están fuera de la polis, y este es el problema de este nuevo tiempo. Ese concepto de politicidad que vos me pedís que yo aclare, está referido, vinculado a la cultura política. Es decir, al conjunto de creencias, sensibilidades, actitudes y formas de relacionarse que tienen los debates y decisiones de la esfera pública actualmente muchos individuos. Por ejemplo, hay varios temas que son altamente de este cambio de matriz sociopolítica, digamos, que se ha modificado. Uno de ellos es el individuo, actor senior del pensamiento liberal. Cuando vino el neoliberalismo, planteó la revolución del segundo individuo, es decir, el individuo como hoy, ¿no? Ya es un actor racional que toma decisiones por sí mismo. Y así tenemos que aparecen individuos atomizados y individuos globalizados. Es decir, los individuos globales pueden tomar este celular y provocar una serie de problemas en todos lados. Y ahí que George Agamben, filósofo que cito por tercera vez, ha dicho que para los estados el ciudadano hoy es un terrorista virtual. Puede ser un poco exagerada, pero evidentemente es un dato a tener en cuenta. Otro tema, Martín, es el tema de las multitudes. El tema de las multitudes viene de antaño, lo trató Santo Tomás de Aquino, Baris Espinosa, y Tony Negri Hart, de las Brigadas Rojas, etc. Aparece también esa, digamos, amalgama humana indiferenciada que es producto de la globalización. Es decir, otros aspectos es la gente en las calles. Eso lo hemos visto durante la primavera árabe, en varios países, en Hong Kong, en los chalecos amarillos, la gente en las calles, sin pertenencia a tal o cual partido político. Lo hemos visto en Colombia, en Chile, y en estos días en Cuba, donde una nueva generación que no se preocupa si el Che Guevara murió en la quebrada del Yuro, o si a Camilo Cienfuegos lo tiraron al mar o se ahogó, o ni se preocupa, no sabe ni qué pasó en el 56, 59. Es decir, es una nueva generación que tiene hambre y deseo de libertad. Y también se vino la noche ahí. Es decir, es la gente en la calle. Es un proceso interesantísimo. Otro tema son los movimientos sociales. Es decir, todos estos grupos que ustedes saben han aparecido y que están por fuera de los estados y que presionan permanentemente como grupos con movilizaciones sociales, etc. Otro de los temas son los llamados grupos identitarios, es decir, como es la nueva derecha en Francia, etc. Y algo que hoy mencioné, que son los poderes fácticos. Eso también es otra situación que ha modificado la matriz política, ¿no? Es decir, los sectores de los medios de comunicación, los sectores de la finanza, los bancos, las iglesias. Fíjense todo el proceso que se dio con Bolsonaro en las iglesias en Brasil. Bueno. ¿Alguna otra pregunta más? Por ahora, por el chat nadie pidió la palabra. No sé si alguien más quiere intervenir. ¿Nadie más? No, nadie más, doctor. Bueno, entonces corresponde que le agradecemos a Carlos esta brillante exposición. Él anticipó que ha quedado temas pendientes y seguramente lo vamos a escuchar nuevamente en otra oportunidad porque realmente los temas son sumamente importantes. Me quedan algunas cuestiones que ha planteado Carlos, por ejemplo, el nivel de incertidumbre, de miedo, de inestabilidad que nos
plantea la pandemia. También otra cuestión, la pandemia, con todas las inconvenientes que nos produce y con todos los miedos y las muertes que nos regala, creo que también es profundamente democrática en el sentido de que nadie se salva. Frente a la pandemia no hay ricos y pobres. Somos todos objeto de su amenaza. Y luego también me queda pendiente, pensando lo que con toda lucidez planteó Carlos sobre los desafíos que tenemos actualmente entre la democracia y el populismo, entre la libertad y el autoritarismo. No sé por qué a lo largo de todo el tiempo, de toda la exposición de Carlos, que fue tan desafiante en cuanto a las ideas, me vino a la memoria las reflexiones de un sacerdote católico, Teilhard de Chardin, que como ustedes saben, fue muchas veces acusado del pensamiento herético por gente misma de la Iglesia. Y Teilhard de Chardin, en el fondo, lo que planteaba era que en el ejercicio de nuestra libertad, la humanidad podía construir en la tierra su cielo o su infierno. Y que era la propia humanidad la que iba a construir su cielo o su infierno. Y en este sentido, creo que lo que surge de la exposición de Carlos es que también podemos visualizar a la pandemia como una crisis o una oportunidad, o la crisis o la oportunidad. La oportunidad de replantear la organización que tenemos en el mundo con sus nuevos desafíos y lo que podemos hacer con ella. Todo va a depender de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad. De nuestra inteligencia, de nuestra voluntad, vamos a poder construir nuestro cielo o nuestro infierno. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos los que han participado hoy en esta reunión. Y les recuerdo que nuestro próximo encuentro es el 23, con la exposición del expresidente de Uruguay, Luis Lacalle Herrera, que va también de alguna manera a plantearnos estos temas, lo mismo que Silvia, que también vamos a hablar de los desafíos de la democracia, las crisis que tenemos que enfrentar. Muchas gracias a todos y nos veremos pronto. Gracias. Gracias.